Y voy a apagar la cámara. Bien, jóvenes, estamos hablando de motores de inducción. Y el día de hoy íbamos a terminar a hablar sobre las diferencias, ¿cierto?, que generan si fueran de rotor bobinado y jaula de ardilla, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, que estos motores de inducción eran el caballo de batalla de la industria, los íbamos a encontrar en cualquier lugar donde necesitábamos movimiento, ¿cierto? Y no necesitábamos procesos de mantenimiento acotados, ¿cierto? Hablamos la clase pasada de su estructura, ¿cierto? Que iba a estar conformada, ¿cierto?, por una carcasa exterior, donde en teoría vamos a tener el circuito de armadura, aunque ya no se llama circuito de armadura, ¿cierto?, donde va a recibir la tensión desde la red. Vamos a tener ahora el rotor, donde en teoría está el circuito de campo, ¿cierto?, pero el campo ahora va a ser inducido, por eso se dice que funciona muy parecido a un transformador móvil, ¿cierto? Vamos a tener un sistema de ventilación del gas para enfriamiento y una pregunta, ¿para qué servirá esa argolla que está ahí? Todos los motores la traen, ¿para qué servirá? ¿A nadie se le ocurre? Colgarlo. Básicamente es que para poder, dependiendo del peso, son bastante pesados y aquí se pueden enganchar y poder levantarlos con teclas y así poder manipularlos de forma más sencilla. Vamos a tener la bornera, ¿cierto? Y la placa característica. Todo motor de inducción tiene que tener su placa característica. Y en esa placa característica tiene que ir cierta información. ¿Cuál es la placa de información que tiene que ir en esa placa de datos? Bueno, como mínimo, tienen que ir los voltajes nominales, el tipo de conexión a los cuales puede operar, los grados IP, ¿cierto? El modelo, frecuencia y velocidad a la cual va a operar a plena carga. En este caso, ¿cierto? Este es un motor de 0.55 kilowatts. Y ojo con esto, que esta es potencia mecánica, no potencia eléctrica. Si yo quiero la potencia eléctrica, debo dividir ese valor por la eficiencia o rendimiento, ¿cierto? Acá hay dos valores de operación, uno con factor de potencia 0.72 y otro 0.68. ¿Por qué será la diferencia? Distinto valor de voltaje. No. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos Claro, pueden operar a dos niveles de frecuencia, 50 y 60 hercios. En este caso, se pueden apreciar de que la eficiencia 60 Hz es mayor que la eficiencia 50 hercios. Pero en contraparte, el factor de potencia es mejor a 50 Hz que a 60 Hz. Siempre van a escuchar que a los americanos decir que las máquinas son más eficientes a 60 Hz y a los europeos, que son los que defienden el sistema de 50 Hz, que el factor de potencia es mejor. Recuerden que finalmente en un sistema eléctrico, la parte inductiva de la máquina XL depende de 2pi por F por L. Por tanto, si la frecuencia es menor, la parte imaginaria es menor. Por tanto, al ser menor la parte imaginaria, la potencia reactiva va a ser menor. Recuerden que esto depende de JXL por la corriente al cuadrado. Y obviamente que si disminuye Q, intrínsecamente disminuimos S y al disminuir S mejora el factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia en cualquier sistema eléctrico nacional, ¿cierto?, va a depender de la potencia eléctrica dividido la potencia aparente. Bien, entonces, ¿qué descubrimos de esta máquina la semana pasada? Y ya para empezar a hablar de la materia nueva, ¿cierto?
Descubrimos que se llama motor de inducción porque el campo magnético se induce en el rotor, ¿cierto? Ya no está alimentado de una fuente externa, por tanto no se necesitan dos fuentes de alimentación, no se necesita construir otra máquina dentro de la misma máquina, como es en el caso de los generadores autoexcitados, ¿cierto? Sincrónicos. Ya no se necesita procesos de mantenimiento excesivos para cuidar el rotor de la máquina. Basta con hacer un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, por eso se llama motor de inducción. Pero también se conoce como motor asíncrono. ¿Por qué? Porque la velocidad de giro del rotor con la velocidad del campo magnético del estator son diferentes. Fue así que para estos motores de inducción, ¿cierto? Se estableció de que vamos a tener una velocidad sincrónica, ¿cierto? 120 por la frecuencia dividido el número de polos, y por ahí también velocidad sincrónica puede ser 60 por frecuencia dividido pares de polos. No confundir, ¿cierto? Si una máquina tiene 4 polos, quiere decir que tiene 2 pares de polos. Y esta velocidad está medida en RPM, ¿cierto? Ahora, esta es la velocidad de giro del campo magnético, ¿cierto? La velocidad del rotor va a venir dado por la velocidad sincrónica 1 menos S, donde S es el deslizamiento. En la práctica, la velocidad mecánica de la máquina viene dado los datos de placa. 1360 RPM, 1760 Hz. Por tanto, en realidad lo que uno calcula normalmente es el deslizamiento, que viene dado por la velocidad sincrónica menos la velocidad mecánica plena carga, dividido ns. Y si uno lo quiere en porcentajes, que normalmente es la condición en la que aparece, esto se multiplica por 100. Es así que, por ejemplo, podríamos ocupar este motor de ejemplo y calcular a 50 Hz. Este motor es de 1500 RPM, ¿cierto? ¿Por qué sé que es de 1500 RPM? Porque las velocidades sincrónicas vienen fijas. Por ejemplo, si el número de polos son 2, hoy estoy hablando 50 Hz, vamos a tener que la velocidad sincrónica son 3000 RPM. Si el número de polos son 4, vamos a ver que la velocidad sincrónica son 1500 RPM. Ahora, si el número de polos son 6, bueno, esto no me lo sé de memoria, lo podemos calcular. Velocidad sincrónica, 120 por 50 dividido 6. 1000 RPM. Entonces, aquí hemos también de forma indirecta descubierto la debilidad de la máquina de inducción. Fíjense, ¿qué pasa si necesito un motor de 2000 RPM? ¿Voy a encontrar un motor de inducción de 2000 RPM? No, No. si no tiene caja de velocidad. La única opción es agregar una caja de velocidad, ¿cierto? Pero físicamente, eléctricamente, es imposible hacer girar un motor entre medio de estos rangos de... Porque es cierto, tienen un deslizamiento, pero va a bajar un par de revoluciones. Es por eso que si me dicen que la velocidad mecánica son 1360, ya la velocidad sincrónica son 1500 RPM. Entonces, ¿cuánto era? 1360, ¿cierto? Bien, entonces los motores de inducción pueden funcionar a un rango limitado de velocidad. Por tanto, si yo quiero hacerlo funcionar a otra condición, la única opción que me queda es modificar la frecuencia. 1500.
Da 0,093 periódico. Multiplícalo por 100. Daría 9,3. 9,3%. Perfecto. Tiene un deslizamiento alto. Bien, ahora pregunta, ¿por qué era que necesitábamos el deslizamiento? No era por el arranque. No. O sea, fue por los análisis, pero vamos acá. Establecimos en la clase pasada que el motor de inducción, ¿cierto?, tiene pérdidas. Estas pérdidas van a estar asociadas a cada una de las etapas de nuestro, o partes constructivas de nuestro motor de inducción. Vamos a tener una potencia de entrada, ¿cierto?, que va a ser eléctrica. Vamos a tener pérdidas en el estator, vamos a tener pérdidas en el entrehierro, ¿cierto? Y luego recién ahí vamos a tener potencia mecánica convertida. De ahí vamos a tener algunas pérdidas por ventilación y recién vamos ahí a la salida, en el eje vamos a tener la potencia útil. Esta potencia útil es la potencia que viene en los datos de placa, que puede venir en kilowatts o puede venir dada en HP, Hall Power, caballos de fuerza. Ahora, si nosotros nos vamos a ver cada una de estas expresiones con el análisis matemático, vamos a tener que la potencia eléctrica transformada en potencia mecánica va a depender. En un segundo, se me está olvidando mostrar algo importante. Ups. Vamos a correr esto para acá. Toma eso, ¿cierto? Si pasamos esas pérdidas a nuestro circuito equivalente, ¿cierto? Ya establecimos la clase pasada que era idéntico a un transformador donde vamos a tener lo que está sucediendo en el estator, en el núcleo, ¿cierto?, del motor, lo que está sucediendo en el rotor. Y se le agrega esta resistencia, y esta resistencia está representando la potencia. Las eléctricas transformada en potencia mecánica. Entonces, al irnos al sistema de ecuaciones, nos vamos a dar cuenta de que este valor de resistencia está directamente relacionada con el deslizamiento de la máquina. Por tanto, la potencia mecánica que yo puedo transformar o la potencia eléctrica que puedo transformar en potencia mecánica va a estar dado por esa resistencia. Potencia eléctrica convertida o potencia mecánica convertida. Va a estar dado 3 veces la resistencia, ¿cierto? 1 menos S dividido S por la corriente que está circulando en el rotor, ¿cierto? Referida obviamente al lado primario, al cuadrado. Ahora, no se asusten con esta expresión y cómo calcular esta corriente. Al igual que lo que sucede con un transformador, normalmente obviamos la corriente en vacío porque es muy pequeñita y consideramos que la corriente de entrada, ¿cierto?, de la máquina es la misma corriente. O sea que sí, este circuito se puede simplificar, sí, la verdad, sí. Normalmente uno lo termina simplificando de esta manera. Y esto se le termina llamando reactancia de Thevenin. Y esto se le... Va, al revés, perdón. ¿Y por qué de Thevenin? Porque se calcula midiendo lo que ve la carga, de aquí hacia allá, netamente por eso. Pero básicamente, si obviamos esta parte, la resistencia de Thevenin sería R2' más R1. La reactancia de Thevenin sería X1 más X2. Bien, entonces, es por eso que se necesita el deslizamiento. Pero antes de seguir avanzando y para poder explicar la diferencia entre el rotor bobinado y el rotor con jaula de ardilla,
es importante anotar tener en cuenta la siguiente expresión. Ups, tengo aquí voy a robar un poco de información. Es una expresión larga, así que es difícil. Bueno, sé que hay gente que se la sabe de memoria, pero yo no me la sé de memoria. El torque máximo que se pueda llegar a alcanzar de estas máquinas de inducción viene dado por 3 veces el voltaje de Thevenin, donde el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que va a estar aquí, que básicamente normalmente uno considera el voltaje de entrada. Ahora, si uno ve esta parte y considera esto y considera que la carga no está conectada cuando calcula el voltaje de Thevenin debería ser el mismo voltaje de entrada, si es que se acuerdan de del teorema de Thevenin. Al cuadrado dividido 2 veces la velocidad sincrónica de la máquina, la resistencia de Thevenin, más la raíz de, bueno, en realidad, R de Thevenin al cuadrado, más X de Thevenin, más la reactancia del rotor. Estas dos están al cuadrado. Bien, pero yo me voy a quedar aquí. Centrémonos con esto. Fíjense, el torque depende del voltaje al cuadrado. Por tanto, cualquier disminución en el voltaje o los niveles de tensión de la máquina van a afectar de forma inmediata la curva de torque versus velocidad de nuestros motores de inducción. ¿Cierto? Esta curva de torque versus velocidad que es un poco extraña, ¿cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Y se preguntarán por qué me detuve en el torque si rara vez hablo de cosas matemáticas, ¿cierto? Bueno, esta es la curva de torque versus velocidad. Aquí está en la condición, voy a dibujarla yo mejor. Torque o par, ¿cierto? Normalmente se les dice par motor, ¿cierto? La curva de torque versus velocidad de un motor de inducción es más o menos así. Un poco más. Por aquí. Donde destaca el punto de torque máximo, torque de arranque. Y por aquí, en una escala más baja, ¿cierto? Está el torque nominal. Si ustedes se fijan, el torque máximo no está durante el arranque cuando se necesita que la máquina salga de la inercia. También descubrimos, ¿cierto?, que durante el arranque estos motores tenían una corriente muy elevada, que podía llegar a ser hasta 6 veces la corriente nominal, porque establecimos que solamente los parámetros internos de la máquina eran los que limitaban la corriente. Bien. Ahora, se necesitaba una forma de hacer lograr que el torque máximo sucediera durante el arranque. Y también se necesitaba mitigar la corriente de arranque. Y fue así como aparecieron métodos de arranque. Por ejemplo, el conocido como partida, estrella, triángulo. Hablando de todo esto, acuérdenme de cargarle un programa ahí al ambiente de aprendizaje que se llama Cadecimu, un programa muy viejo, pero que sirve para dibujar estos diagramas de, de control. Donde primero se hace partir la estrella, y aquí hay, bueno, eso pasa por sacar fotos de internet.
Cuando se está en estrella, si nosotros tenemos acá el voltaje de línea, acá se le estoy aplicando por ejemplo, si fueran 380, a la bobina le estoy aplicando 220, por tanto, la corriente, al aplicarle menos voltaje, la corriente disminuye. ¿Cuánto va a disminuir la corriente? A 1/3 de su corriente nominal. Luego que el motor salga de la inercia y ya esté girando, le aplico, cambia la configuración automáticamente haciendo un juego de contactores. El motor partiría conexión delta. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí primero le voy a aplicar a la bobina 220 y luego 380. ¿Qué sucede? Si le bajo el voltaje, ¿qué voy a estar bajando también de la máquina? Muy bien, jóvenes, el torque. Por tanto, esto quedó relegado para motores muy pequeñitos. Adiós. Entonces, fue así que se empezó. ¿Y cómo logramos hacer esto? Bueno, y así fue como se empezó a masificar los motores de inducción de rotor bobinado. Aquí vamos a anotar esto, que era el objetivo de hoy. Los motores de inducción de rotor bobinado, ¿cierto? Tienen la peculiaridad de que el rotor no es macizo como un jaula de ardilla, sino está bobinado y se tiene acceso a lo que está sucediendo en él a través de escobillas o carbones. ¿Con qué objetivo? Bueno, si nos vamos a ver un diagrama o representación de él, vamos a tener que, por ejemplo, si el estator está conectado en estrella, yo podía conectar también el rotor en estrella. Y de esta manera controlar la resistencia del rotor. ¿Sí? Controlamos esta resistencia R2'. Al controlar R2', podíamos controlar esta resistencia. Y si controlamos esa resistencia, estamos controlando la potencia mecánica. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que al poder, ¿por qué se lo construía de esa manera? Básicamente, porque se descubrió que a medida que yo le podía ir agregando resistencias, por ejemplo, esta es la corriente, el torque normal, sin haberle agregado resistencia. Se le agregaba una vez resistencia y fíjense, el torque máximo se va deslizando y a medida que iban aumentando la resistencia, se llegaba a tal punto de que el torque máximo se lograba obtener durante el arranque. Pero como se estaba aumentando la resistencia, se estaba aumentando la resistencia, aumentaba la resistencia interna de la máquina. Por tanto, también disminuía la corriente de arranque. Efectivo proceso. Luego que el motor salía de la inercia y lograba arrastrar la carga, las resistencias se van descontrolando una tras otra hasta quedar conectado solamente la resistencia interna normal del rotor. Un buen sistema de control para la máquina. Ahora, Profesor, una consulta. ¿Esas resistencias están al exterior del motor? sí, van a estar al exterior del motor. Por eso se tiene los anillos rosantes. Se van a bueno, ¿se acuerdan del laboratorio de fundamentos? Porque ese sí lo alcanzaron a hacer, ¿cierto? Sí. Sí, Ya, ¿se Más o acuerdan? menos, profe, tocó estallido social. Chuta, si no han hecho laboratorio de fundamentos, estamos más complicados todavía.
Bueno, los reóstatos son resistencias que podía hacerse de manera manual a través de reóstatos que son resistencias variables, que uno las puede ir moviendo gradualmente y va a ir cambiando su valor óhmico. Creo que las que estaban en la U son más o menos así. Obviamente que si la máquina era trifásica se ocupan unas resistencias trifásicas. O eran resistencias de valor fijo y estas se iban retirando a través de contactores. De esta manera se lograba controlar, se podía hacer partir el motor y se podía después irla sacando. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? A medida, cada vez que se van cambiando, se agregando resistencias, en la máquina también va cambiando su velocidad y su deslizamiento. Entre más resistencia yo agregara en el rotor, el deslizamiento de la máquina cambiaba. Y el tema es que el deslizamiento está directamente relacionado con el rendimiento de la máquina. A mayor deslizamiento, menor rendimiento de la máquina. Por tanto, esta era una condición que se generaba o se construía, ¿cierto?, durante el arranque. Pero nuevamente empezó el problema y el fantasma de ¿qué? Del mantenimiento. En procesos industriales, ¿cierto?, donde lo que importaba era mantener la línea de producción que funcionara, se necesitaba buscar una máquina que fuera capaz de atrasar los tiempos de mantenimiento. Y fue así donde de a poco empezó a perder terreno, a pesar de sus utilidades, ¿cierto? El motor de inducción de rotor bobinado para darle paso a un motor de inducción tipo jaula de ardilla. Donde la única diferencia con el motor de inducción es que básicamente su rotor está construido directamente con un cortocircuito. Está conformado por dos anillos conductores que pueden ser cobre, aluminio, y los cuales están cortocircuitados a través de ellos. Y básicamente, si se mira desde lejos, parece una jaula de ardilla. Ahora, estos están soportados frente a un material semiconductor, normalmente el mismo material ocupado para construir los núcleos de los transformadores, ¿cierto? Una aleación de silicio con hierro, ¿cierto? Cosa de que permita adosar el campo magnético en él y concentrarlo en esta máquina. Esto permitió alejar los mantenimientos, pero tuvo una consecuencia. Y era que solamente se podía disponer de esta curva de torque versus velocidad. Ya no se podía controlar el arranque agregando resistencia en el rotor. Por tanto, lamentablemente, si se quería limitar la corriente de arranque, había que instalar resistencias, pero en serie con el motor. Y si se le instalaban resistencias en serie con el motor, el voltaje que se le aplicaba al motor disminuía. Y nuevamente, si le disminuíamos el voltaje, ¡pum!, el torque disminuía. Resultado que era que para algunos tipos de cargas, de hecho hoy en día aún sucede, no pueden partir con las cargas adosadas en el eje. Y luego tienen que agregarse con un sistema de embriague muy parecido a lo que usamos con los autos, ¿cierto? El motor está girando, pero no lo estamos impulsando. Funciona igual. Con el tiempo, ¿cierto?, se empezaron a clasificar los motores de inducción y a construirlos de manera diferente. Y aparecieron la clasificación que tenemos de las máquinas de inducción jaula de ardilla hoy en día, que van a ser la clasificación motores clase A, B, C o D.
Si ustedes se fijan, el motor clase A y B está diseñado para comportarse como un motor de inducción rotor bobinado que no tiene resistencias adosadas a él. Está en condición de cortocircuito acá. El motor clase C, su torque de arranque aumentó y se desplazó un poco su velocidad nominal. Está diseñado para comportarse pensando en que tuviera una o dos veces la resistencia del rotor agregado. Finalmente vienen los motores clase D, donde su objetivo es comportarse como si el motor rotor bobinado tuviera alta resistencia conectada en el rotor. Pero, a diferencia de lo que sucedía con un rotor bobinado, donde estas eran condiciones temporales y yo modificando los valores de las resistencias podía volver a la configuración original, aquí no. Aquí están construidos de fábrica y lamentablemente no se pueden modificar. Ahora, ¿cómo se logró esto? Bueno, se logró esto básicamente modificando las delgas conductoras del rotor. O sea, esto de aquí, el diseño de este elemento conductor que gestiona el cortocircuito entre cada uno de los anillos es el secreto. La clase A y B son iguales, se comportan iguales, solamente hay aspectos constructivos diferentes. Pero ellos se comportan como que no hubiera resistencia, por tanto, tienen alto cobre, mucho, o sea, bueno, así decirlo, tienen mucho material conductor eléctrico, por tanto, como hay secciones más grandes y la resistencia eléctrica depende del ρ por el largo y la sección, fíjense, aquí tengo una área muy grande, la resistencia disminuye. O sea, resistencia del rotor pequeña. ¿Cuál es la? Al tener una resistencia en el rotor pequeña, disminuyen las pérdidas. Por tanto, la clase A y B son eficientes, pero sacrificando torque durante el arranque. La clase C y D, si ustedes se fijan, el volumen de material conductor, la sección disminuyó. Por tanto, la resistencia aumenta. Y al aumentar la resistencia se logra tener una baja corriente de arranque, y un torque elevado, pero al tener una resistencia elevada, aumentan las pérdidas en el rotor. Por tanto, se empeora la resistencia. ¿De qué? Ahora, todo esto en los motores de inducción jaula de ardilla lo llevó a su construcción pensando en esta clasificación, en los tipos de cargas que se les van a conectar al eje de la máquina, donde vamos a tener funcionamientos de servicio continuo. O sea, yo el motor lo pongo a funcionar y ahí va a estar funcionando durante todo el proceso. Servicios temporales, el motor funciona, está un buen periodo de tiempo operando y luego se detiene. Servicios periódicos intermitentes, o sea, está todo el día funcionando, pero prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre un servicio continuo, por ejemplo, no me afecta en nada que el motor no parta con carga conectada en el eje. Por tanto, clase A o B. ¿Por qué? Porque voy a estar funcionando durante todo el día, ¿cierto? Y prefiero tener alta eficiencia. Pero, por ejemplo, en un servicio periódico intermitente donde el motor prende y apaga y necesito que a lo mejor esté funcionando 2 minutos, 4 minutos, 30 segundos, hacerlo partir sin carga y que después la conecte, me podría generar un retraso en el proceso. Entonces ahí necesito que partir con la carga, entonces necesito alto torque durante el arranque. Básicamente, los motores clase A y B están pensados para procesos que van a funcionar durante todo el día, como por ejemplo, bandas transportadoras. Donde a lo mejor pueden partir las bandas en vacío y luego irle agregando los productos en el sistema. Los clase
C y D están pensados principalmente para regímenes donde necesito partir con cargas, pero el monostano su tiempo de operación es pequeño. Una vez que yo lo ponga en marcha, a los 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos se van a apagar. ¿Alguien me podría decir dónde se ve ese proceso? ¿Cómo, profe? ¿Dónde yo tendría un régimen intermitente donde el sistema va a funcionar un par de segundos, se va a detener y necesita partir con carga? Bombas eléctricas de casa para el agua. Sí, en realidad la mayoría de esos son motores tipo A o B. Algo que usan todos los días. Por ejemplo, un ascensor. No lo ocupo todos los días, profe. Bueno, que lo ocupan de vez en cuando. Va a depender de dónde viven. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo reconoce? Mejor con esta imagen sí. Muy bien, puentes de grúa. Sí, los puentes de grúa están hechos para levantar carga, por tanto el motor necesita partir, pero no va a estar funcionando durante, bueno, lo estoy ocupando durante todo el día, pero el motor no está funcionando constantemente. Entonces así, el proceso de la eficiencia de la máquina se superpone, porque a diferencia de un motor que esté funcionando durante 8 horas continuas, la eficiencia sí tiene un impacto gigante en él. En cambio, si va a estar funcionando durante todo el día, pero en realidad si sumo todo el tiempo que lo tuve operando, funcionó una hora nomás, el impacto en el rendimiento no es tan alto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Los motores de inducción, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado que pueden ser rotor bobinado o jaula de ardilla. Este último, ¿cierto? Le ha ganado terreno del rotor bobinado, pero tiene un problema, ¿cierto? Que tengo que tener en claro qué tipo de cargas voy a mover para poder elegir alguno de los 4 tipos que existen, ¿cierto? ¿En base a qué? En base a si voy a necesitar un alto torque durante el arranque, ¿cierto? O voy a necesitar priorizar la eficiencia energética. Modelos A y B, alta eficiencia energética. C y D tienen mal rendimiento, pero tienen un buen torque de arranque, pensados principalmente para servicios semi-intermitentes y literalmente el D para tipos intermitentes. Ahora, los rotores bobinados tenían la peculiaridad de que cualquier motor de inducción de rotor bobinado podía ser ocupado para cualquiera de los regímenes. Bastaba solamente con la modificación, ¿cierto?, de la resistencia del rotor a través de la incorporación de elementos de resistencias externas. Pero, lamentablemente, tiene un proceso de mantenimiento más elevado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al tener anillos rozantes, ¿cierto?, se van desgastando estos carbones, ¿cierto?, y hay que irlos reemplazando a medida que sucede en la máquina. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, como tienen alta corriente de arranque, tengo que limitarla. Pero los métodos que me reducen los niveles de voltaje no son muy compatibles con los motores de inducción. ¿Por qué? Porque si les disminuyo el voltaje, disminuye el torque de la máquina. Ahora, independiente de que el torque máximo dependa de esta expresión, el torque en la máquina realmente va a depender de cuánta carga yo le conecte al eje. Si yo no le conecto carga al eje, la máquina no va a desarrollar torque. ¿Para qué me sirve saber el torque máximo entonces de la máquina? Básicamente es para poder saber cuál es la carga máxima que le puedo conectar en el eje de la máquina y que voy a estar seguro de que ella va a arrastrar. Pero tampoco es un dato, por así decirlo, limitante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí depende de la velocidad sincrónica. Pero ¿qué pasa si yo le conecto una caja reductora?
de velocidad. Ah, entonces al conectarle a una caja reductora ya voy a poder obtener otros niveles de torque. Por tanto, en las máquinas de inducción tienen que tener presente siempre lo siguiente. El torque de la máquina va a depender de la potencia mecánica y la velocidad angular a lo que yo voy a mover la máquina realmente. Y esa velocidad es la velocidad del rotor. Y esto se mide en newton por metro. Pregunta, jóvenes. Si ustedes tuvieran que calcular un motor entonces para levantar una carga, ¿en base a qué lo harían? ¿Al torque que se necesita o a la potencia mecánica que se necesita? ¿Y la potencia? ¿No? Porque el Y torque depende de la potencia. ese es el secreto. Entonces pensemos que Sí. este motor tiene que levantar esta carga. Entonces, yo necesito levantar esa carguita para allá. ¿Cómo dimensiono ese motor? Básicamente lo que voy a tener que calcular primero es la fuerza, ¿cierto? La masa por la aceleración, en este caso sería G. ¿Y por qué necesito calcular la fuerza? Aquí tengo un radio. El torque depende de qué? De la fuerza por el radio. Y esto yo lo voy a querer levantar a cierta velocidad. Y esa velocidad me va a significar transformarla a una velocidad angular. Y básicamente luego puedo calcular que la potencia mecánica de mi máquina. ¿Cómo? Torque por velocidad. Torque por velocidad. Entonces, cuando tengan que diseñar dimensionar una máquina, tienen que tratar de pensar siempre en la potencia más que en el torque, porque el torque en realidad va a depender, ¿cierto?, de un parámetro físico, fijo, pero los motores vienen en HP y yo el torque en el eje lo puedo modificar. Entonces, yo aquí puedo tener básicamente un motor muy chiquitito y va a ser capaz de levantar una carga muy pesada si tiene el torque necesario. Pero el secreto va a estar aquí. ¿A qué velocidad lo quiero hacer? Si lo quiero hacer muy lento o muy rápido. Bien. Vamos a poner en orden esto entonces. Ambos motores de inducción presentan alta utilidad a nivel industrial. De hecho, para grandes cargas aún se siguen utilizando rotores bobinados. Pero para cargas medianas, principalmente se ocupan motores jaula de ardilla. De estos, los que más se utilizan son los motores clase A y B. ¿Por qué? Porque son los que tienen más alta eficiencia. De hecho, aquí les quiero mostrar una tabla. Así que si la encuentro. Siempre las busco antes de las clases y después, por arte de magia, desaparece. Bien. Denme un segundo, se me perdió. La tengo por aquí. Por mientras les pregunto, ¿quién fue el inventor del motor de inducción? ¿No fue Tesla? Faraday, profesor.
O sea, si él fue el... Ay, la alterna. Es que me confundí, profesor, con la... Pero Tesla fue el descubridor de la corriente alterna. Sí, el padre de la corriente, el que inventó esta máquina fue Nicolás Tesla. Ahora, ¿por qué creen que Nicolás Tesla promocionaba la corriente alterna? Y necesitaba una máquina que funcionara y moviera carga con corriente alterna. Entonces no era la gracia de estar transformando la corriente alterna en continua y ocupar los motores de Thomas Edison, que era su archienemigo. Entonces se vio la obligación de fabricar su propio motor. De hecho, Tesla tuvo que desarrollar también su propio sistema de iluminación que funcionara con corriente alterna. Nosotros sabemos que las ampolletas incandescentes funcionan con corriente continua y alterna. Pero Thomas Edison les bloqueó las patentes y él no podía fabricarlas y tampoco las podía ocupar en sus inventos. Entonces, Nicolás Tesla tuvo que desarrollar otra lámpara. ¿Y no saben cuál es ese otro invento? Aparte de la bobina de Tesla, bueno, voy a mezclar aquí los dos inventos de él. La ampolleta de ahorro de energía o la ampolleta de inducción es un invento de Nicolás Tesla, por si acaso. Estamos hablando de 1900, pero como era más eficiente que la otra, bueno, era más cara de fabricar también, no se volvió popular hasta recién pasado el 2010, más o menos. No, 2005, por ahí ya se empezaron a volver populares. Pero lamentablemente su auge llegó demasiado tarde porque ahora ya fue superado por la iluminación del futuro y ya será la que se permanecerá para siempre, la iluminación LED. Y eso me recuerda que en la revista Energía tengo por ahí un artículo interesante sobre luz ámbar, así que si lo quieren leer por ahí, búsquenlo, es entretenido, luz LED ámbar. Bien. Ah, sí, yo andaba, eso es lo que me pasa, andaba buscando la tabla. No, se las voy a deber, por mientras se los voy a mencionar. Solamente mencionarle que para los motores de alta potencia, ya los motores tipo C y D no se fabrican porque su eficiencia es demasiado baja y cuando los motores son de alta potencia, ese fenómeno sí se aprecia. Por tanto, se prefiere ocupar motores clase A y B y hacerlos partir sin cargas en el eje. O utilizar algún método que permita controlar el torque. Ahora, para los métodos de arranque de los motores de inducción, actualmente existen tres tipos: la partida estrella triángulo y las partidas electrónicas. Uno de ellos se considera que son los partidores suaves. ¿Qué hace un partidor suave? Un partidor suave permite generar una rampa de aceleración, o sea que la máquina empieza a acelerar gradualmente. Eso permite reducir la corriente de arranque. Y una rampa de desaceleración, que es básicamente que la máquina se detenga gradualmente. Pero, a ver, ¿cómo opera esto? Básicamente lo que hace un partidor suave es tratar de replicar lo que hacían los métodos de arranque antiguo, de instalarles resistencias en el estator. Dependiendo de la tecnología van a existir de un hilo, de 2 hilos o 3 hilos. ¿Qué se refiere a eso? Caso intervienen 2 fases, 3 fases del motor. Estos métodos están hechos para evitar que la máquina acelere abruptamente, pero si yo no bloqueo las 3 fases, en una de esas fases la corriente de arranque va a ser total. Este elemento está hecho principalmente para evitar que la máquina acelere de golpe y dañe la carga, más que proteger al motor.
Segundo, como a las fases que interviene le baja el nivel de voltaje y se lo empieza a aumentar gradualmente, sacrificamos torque durante el arranque. Por tanto, es cierto que es económico y es electrónico y tiene algunas ventajas, ¿cierto? Pero no es el más eficiente de todos. El más eficiente es el uso de variadores de frecuencia. Y ya con esto me despido. El variador de frecuencia está diseñado para estar conectado en serie con el motor de inducción. También sirve como elemento de protección y de control. Y la ventaja que tiene es que con él puedo controlar la velocidad. Se llama control BF. ¿Por qué? Porque controla tanto el voltaje como la frecuencia. A medida que va disminuyendo la frecuencia y puede mantener el torque, también va disminuyendo el voltaje. Entonces, de esta manera va aumentando gradualmente la velocidad de la máquina y aumentando el voltaje gradualmente hasta obtener las condiciones nominales. Antiguamente los primeros controladores de variadores de frecuencia solamente controlaban la frecuencia y no el voltaje. Pero si nos vamos a esta expresión de acá, fíjense, el torque máximo depende del voltaje al cuadrado y la velocidad. ¿Qué pasaba? Que si disminuían la velocidad y el voltaje no, el torque que podía gestionar era tan alto que en algunas ocasiones podía cortar el eje de la máquina. Por tanto, se establece una ley, se busca tratar de mantener un torque lineal. Y para mantener ese torque lineal se tuvo que controlar tanto el voltaje y la frecuencia. Y es por eso que se habla de un control de voltaje y frecuencia, para tratar de mantener el torque como un ascendiente, como una pendiente. Que debería caer al revés. Bien. Oh, ya son las 8. Bien, jóvenes. Entonces, con esto termina la separación de los motores de inducción en relación al rotor bobinado y jaula de ardilla. Ambos cumplen la misma función, pero el jaula de ardilla tiene más eficiencia por el concepto de mantenimiento. Para fines prácticos, ¿cierto? Era más fácil operar con un motor rotor bobinado, pero lamentablemente, ¿cierto? El proceso de tener que usar escobillas y tener que estar manipulando, ¿cierto? En un periodo muy seguido la máquina, entorpecía cierto proceso. Eso llevó a desarrollar de mejor forma, ¿cierto? El motor de inducción jaula de ardilla, donde se clasificaron los motores en 4 tipos según el régimen de operación que van a tener, y eso va a depender directamente del proceso industrial. Si voy a mover una banda transportadora, un ascensor, un puente de grúas, va a ser un extractor de aire, etc. Principalmente el motor de inducción es una máquina trifásica porque de forma natural se generan los desfases angulares. Existen motores de inducción que son monofásicos, pero para generar el desfase angular, ¿cierto? Necesito métodos de arranque alternativos, ¿cierto? Y una bobina auxiliar o un condensador auxiliar o un condensador de partida. Y son máquinas que no son tan eficientes, por tanto la potencia está limitada en su nivel de construcción. Por eso normalmente se estudia siempre en máquinas solamente las máquinas trifásicas y se van a dar cuenta que a nivel industrial es preferible instalar siempre un motor trifásico, aunque la potencia y el equipamiento que va a mover sea pequeño. Siempre va a ser mejor instalar un motor trifásico a uno monofásico, y los motores monofásicos están relegados a procesos específicos donde yo no puedo llegar con red trifásica. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No. Bien, entonces el día viernes vamos a tener la última clase de esto. Vamos a ver cómo seleccionar cierto motor de inducción según o lo que hay que tener en cuenta para seleccionar un motor de inducción, las normativas con las cuales se establecen o fabrican estas máquinas, y para finalmente ver qué son los elementos que tengo que tener en presente al momento de diseñar una instalación para un motor de inducción. ¿De acuerdo?
Ya, profe. Bien, jóvenes. Así que si no hay alguna consulta, yo por el momento los dejo. No, creo que ninguna. Bien. Entonces, jóvenes, les deseo muy buena tarde. Nos estaríamos viendo el día viernes y ahí ya me aprovecho de despedir de todos ustedes en este semestre extraño. Profe, ¿Sí? ¿lo? ¿Sí lo escucho? Disculpe, ¿cuándo va a ser la prueba? Hoy se lo dijimos al inicio de la clase, según lo que conversamos el día viernes con los participantes, Ah, es que me conecté a las 7:08. según lo que vimos el día viernes con los compañeros que se conectaron, quedamos de que el informe y la última evaluación, como plazo máximo de entrega, iba a quedar fijado para el 25 de enero. Ay, para el 20. Sí, El informe. el informe y la evaluación. Ah, ya. Ah, igual que la anterior. Exactamente, entonces la evaluación va a ser, ustedes ven cuando la responden, ustedes ven, pero ¿sabe? El plazo máximo para que me entreguen ambas cosas va a ser el 25, así yo poder revisar esta semana y tratar de que tengan sus promedios antes del 30 de enero cuando empiezan las vacaciones. Y los que se tengan que ir a examen van a tener que rendirlo aquí la semana del 22 de febrero, pero lo dudo que alguien se vaya a No, hacer, espero. no la haga tan difícil. Es la última. ¿No? ¿Acaso han sido difíciles las pruebas? No, los informes sí. Pero por eso yo les dije, necesito que aprendan a hacer los informes. Las evaluaciones están pensadas para hacer un recordatorio de lo que debieron haber aprendido el semestre anterior. Ya, profe. Bien. Gracias. Profe, ¿cómo están los informes de No, la materia 4? Que sea la materia 3. ya, yo les dije que si les daba plazo hasta el lunes, se lo iba a revisar recién el día domingo. Así que ese fue el acuerdo. Ah, Así que ya. no los he mirado. Recién, Sí, pues se dijo. Ya, ya. recién, porque el día de semana se me hace difícil Sí, ponerlo me imagino. a revisar. Lo que pasa, Ya, como mi señora trabaja, también tengo un hijo chico y es más difícil durante, sí. en cambio el fin de semana eh, es más cómodo revisar todo Ya. eso. Ya, Así profe. que, sí que eso, jóvenes. Ya. Bien, otra pregunta. No, no. Bien, entonces yo los dejo por el día de hoy. Hasta pronto. Chao, profe. Adiós. Chao. Chao. Chao, Chao. profe. Chao.